de hoy, mientras los demás vamos a esperar a que los demás lleguen, mientras eso pues van llegando otros y vamos trabajando nosotros. Y vamos a definir unas cositas aquí. ¿Me confirman que están viendo el tablero? Jóvenes, ¿me confirman que están viendo el tablero? Sí se ve. ¿Sí se ve? Listo, perfecto, Sí, gracias. profe. Entonces vamos a definir estos dos conceptos. Entonces nosotros, en primera instancia, la primera parte del curso se dedicó al movimiento. ¿Sí? Entonces nosotros vimos cinemática. Y en esa cinemática, pues entonces nosotros vimos básicamente tres tipos de movimientos. Pero el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado y el último que es caída libre. Entonces cada uno con sus respectivas ecuaciones, con sus características propias y demás. Entonces, aquí en esta cinemática a nosotros no nos interesaba quién o cómo se estaba moviendo. Simplemente nos interesaba era que se moviera. ¿Sí? Simplemente era eso, que se moviera. Básicamente era eso. Luego vimos la parte de fuerza, que es los conceptos que vimos entre lunes y martes. Entonces, en esos conceptos de fuerza, pues entonces nosotros vimos las leyes de Newton, y entre ellas, que fuerza es igual a masa por aceleración, y que cuando nosotros cambiábamos de eje, esa masa iba a provocar, gracias a la aceleración de la gravedad, el peso, ¿cierto? Y aquí, pues, entonces había unas fuerzas involucradas, que si habían cuerdas, entonces eso se llamaba tensión, que había una que se llamaba fuerza de rozamiento, que la provocan las superficies en oposición, pues, precisamente a ese movimiento. Las superficies también generan una fuerza, ¿sí? Cuando usted tiene un objeto con masas sobre una superficie, pues la superficie va a generar una fuerza inversa que va a sostener el objeto encima, que se llama fuerza normal. Y hacíamos los diagramas de cuerpo libre, y en los diagramas de cuerpo libre pues hacíamos una sumatoria de fuerzas, ya fuera en el eje X o en el eje Y. Hasta allí vamos, ¿verdad? Entonces resulta que todo esto, ¿sí?, tiene sentido si existe la energía. ¿Por qué? Porque es precisamente la energía lo que permite a los cuerpos ese movimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos definir la energía como la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo. Posee un cuerpo y esa energía tiene diferentes manifestaciones. Chicos, por favor, díganme manifestaciones de la energía. Ustedes conocen energía y le han puesto apellidos. Cuando hacemos ejercicio. Dime. Cuando hacemos ejercicio, creamos. ¿Y eso qué tipo de energía sería? Nosotros tenemos manifestaciones de la energía. Entonces, por ejemplo, la que nos permite conectarnos en este momento
aquí. Entonces tenemos energía eléctrica. ¿Sí? Entonces esa energía eléctrica es una manifestación clara de lo que puede haber en el universo. Tenemos la energía que produce el viento, energía eólica. ¿Sí? La que provocó la teoría de la relatividad y los estudios de Einstein con la Profe, ¿y el sol destrucción. no? Deja las cosas de Ah, nuevas. ¿No? correcto, entonces esa es esa es precisamente la energía nuclear. ¿Por qué? Porque resulta que en el Sol se realizan todos los días reacciones nucleares que provocan que se quemen esos gases del Sol. Bueno, en cualquier estrella de las que nosotros conocemos, pasa eso. Hay una serie de reacciones nucleares que provocan es el brillo relativo de ellas y que se quemen esos materiales allí. Y pues me imagino que en lugares más distantes a los que nosotros podemos conocer, existen sistemas solares similares al nuestro, ¿no? Con una estrella en el centro, bueno, en el casi centro, porque el Sol no está en el centro del sistema solar, pero en uno de sus focos, y allí se genera eso. Entonces, esa es la energía que se genera el Sol. En un caso particular de esta, pues está el Sol. Pero la energía nuclear también la tenemos nosotros cuando producimos energía, ¿cierto? Como en la planta donde trabaja Homero Simpson. Eso es una planta nuclear donde ellos lo que hacen es la producción de energía a partir de estos insumos y le provee una gran cantidad de energía durante mucho tiempo a una ciudad. Esta energía, ¿cierto? Es una planta nuclear, puede producir energía durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que debe ser muy cuidadoso a la hora de trabajar en ella. Ustedes escucharon el desastres de esto, por ejemplo, el desastre de Chernobyl. Sí, ese desastre de Chernobyl, pues eso ocurrió por allá en el 85, ustedes no habían nacido. Sí. Pero pues aún hoy, más de 30 años después, 35 años después, el desastre es latente. Lo que ocurrió allá ha provocado que esa ciudad, que se llama Pripyat, no volvió a ser la misma ni volverá a ser la misma. Sí, o sea, allá incluso dentro de la planta es muy difícil llegar todavía, aún 35 años después es muy difícil llegar todavía sin que la radiación afecte, a pesar de que lleven trajes y demás. Y a pesar de los trajes y demás, es muy difícil. Hubo una hace poco en Fukushima, que también ocurrió un desastre en uno de sus reactores. Sí, ellos cuando se salen de control es muy difícil volverlos a encauzar. Se puede, ¿sí? No estoy diciendo que no se pueda, se puede. Lo que pasa es que cuando entran en este tipo de reacciones, ocurren unas reacciones en cadena que es muy, muy difícil controlarlas. Esta energía, cuando se sale de control, puede generar muerte, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió allá en 1945 con la bomba atómica. ¿Sí? Entonces, cuando se libera esa cantidad de energía de esa forma tan exabrupta, pues ocurren desastres. Pues, y afortunadamente el hombre utiliza las cosas para bien, pero también utiliza las cosas pues para la guerra y todo eso, y entonces puede producir desastres bastante peculiares. ¿Qué otro tipo de energía ustedes conocen, chicos? Ya tenemos la eléctrica, la eólica. La eléctrica es producida por el agua, ¿no? Entonces, La potencial elástica, profe. Y tenemos Cinética elástica. la energía
cinética. ¿Y eso qué es energía cinética? ¿Qué es eso? Ya que hablaste de eso. Y energía potencial. ¿Qué es esa vaina? De energía cinética y energía potencial. Listo, miren, este par de energías son las que más vamos a trabajar aquí, tanto la cinética como la potencial. La cinética está relacionada con el movimiento. Todo La composición, ¿no? ¿La otra qué? La composición. Respecto de la posición, correcto. La potencial va a tener va a ser un tipo de energía que va a estar relacionada con la posición relativa de los cuerpos. Ojo, recuerden que dependiendo de esa posición, vamos a tener una cantidad de energía máxima y una cantidad de energía mínima. Entonces, estos dos tipos de energía son los que más vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, para nosotros va a ser energía cinética K y energía potencial P. ¿Este tipo de energías se pueden transformar unas en otras? Sí. A ver. Y hay otro tipo de energía que va también por ahí, que se da gracias al magnetismo. Sí, y pues aquí que tenemos, chicos, miren, ¿las energías se pueden transformar unas en otras? Sí. Entonces, vamos a ver un claro ejemplo de eso. Un claro ejemplo de eso es el lago Calima. Pregunta, ¿es natural o es artificial el lago? ¿Qué, profe? ¿El lago Calima es natural o es artificial? Es artificial, ese lago está hecho, no es propio así de la naturaleza. Correcto. Allí donde estaba el lago estaba un pueblo, ¿verdad? Sí. Simplemente que los moradores se los llevaron para otro lado para poder hacer la construcción de esta enorme presa y esa enorme fuente de agua. Listo. Por esa misma razón ese lago es muy peligroso, ¿no? Por lo que en la parte de abajo tiene unas algas. Ya están las construcciones que habían en ese entonces. Eso simplemente fue un pedazo del pueblo que fue inundado precisamente para hacer eso. Entonces, dime. Regale o no. Bueno, entonces miren, lago artificial. Entonces resulta, pues, a ver, valga la, no sé si redundancia, aclaración o qué, pero es algo muy evidente. Tiene agua y agua en cantidades importantes. Cuando uno llega al lago, llega sobre una curva, ¿verdad? Uno baja, sale de la carretera, se mete por esa carretera que es tan angosta y justo cuando ya va llegando a esa parte hay una curva en donde toda la gente que tiene sus motos se baja y se toman las fotos allí y queda el lago detrás, ¿cierto? Una foto hasta muy bacana allí. Al otro lado de esa curva, donde se toma la foto no dando la espalda al lago, sino hacia donde está precisamente el fotógrafo, hacia allá queda una empresa. ¿Sí? Esa empresa es una generadora de energía para el departamento, se llama EPSA. Hacia el otro lado, esa empresa pues, no se alcanza a ver, ¿cierto? Usted no la... Pues me imagino que pocos habrán de que existe esa empresa allí y resulta que es una empresa bastante grande porque de hecho tiene 14 pisos hacia abajo. Uy. ¿Sí? Y no se ve, ¿cierto? Lo que pasa es que está construida ahí en la montaña, pero va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo, chicos? Porque resulta que si ustedes recuerdan, en esa curva, justo en esa curva, es como la entrada del agua
hacia ese pedazo de la montaña. Y justo allí hay unas turbinas o una especie de tubos que recogen el agua. Y entonces cuando recogen el agua, la dejan entrar, ¿sí? Y al dejarla entrar, pues entonces el agua va a seguir su camino hasta 14, recuerde, 14 pisos hacia abajo. Va a llegar a unas aspas. Unas aspas es lo que utiliza el ventilador para impulsar el aire, pero resulta que estas aspas están cruzadas, ¿sí? Entonces es como el émbolo donde están pegadas las aspas de nuestro querido ventilador y ellas están pegadas cruzadas. ¿Sí? Entonces hay una así, hay otra aquí en el medio que está hacia adelante, una por el otro lado que está hacia atrás y las dos que van hacia arriba y hacia abajo. Esta me quedó feita. Listo, entonces, y ellas, ¿qué es lo que van a hacer? Con esa agua impulsada van a empezar a girar. Eso a su vez está pegado a un émbolo, ¿sí? Y en el otro lado del émbolo hay un imán, ¿sí? No un imán como el que estoy dibujando yo, no. Ese imán, ustedes saben que los imanes son hechos de unas piedras muy particulares que se llaman magnetita y por eso es que el imán puede atraer metales. Alrededor de ese imán hay un entamborado y ese entamborado tiene cobre que está, esos hilos de cobre están pegados en forma de bobina, ¿sí? Y resulta que ese imán lo que va a hacer es que los electrones que están sobre la superficie de este material pues empiecen a impulsarse y se empiecen a mover y cuando se empieza a mover entonces lo que se va a producir es energía eléctrica, ¿sí? Se va a producir ese movimiento de esas cargas, se va a producir energía eléctrica, luego eso es llevado a un almacén, ¿sí? A unos condensadores y luego nos la venden, ¿sí? Nosotros nos venden esa energía. Ese es el negocio. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de energía que se han transformado en sí. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el agua, tenemos energía hidráulica, ¿sí? Cuando está quieta arriba en el lago, pues entonces tenemos energía potencial. Cuando empieza a moverse, ¿cierto? Hacia las aspas, tenemos energía cinética. Cuando tenemos esta parte de aquí, el embobinado y demás, entonces tenemos magnetismo, ¿sí? Y luego se produce la energía eléctrica, ¿sí? Con este embobinado se produce la energía eléctrica. Miren cómo todas ellas están relacionadas unas con otras y nos sirven a nosotros. ¿Sí? Lo mismo podríamos hablar de la energía eólica con los aerogeneradores. Y entonces esos aerogeneradores pues se impulsa viento. Lo que pasa es que los aerogeneradores funcionan como el ventilador al revés. Recuerda, el ventilador gira para impulsar aire. ¿Sí? Aquí el aire impulsa los generadores para provocarles el movimiento. ¿Sí? Pero no quiere decir que se van a mover siempre a altas velocidades y demás. No. Ellos requieren de una fuerza mínima, ¿sí? Para comenzar el movimiento. Pero cuando tenemos una fuerza que es superior, ellos también tienen una fuerza máxima que va a provocar que se frene el aerogenerador, ¿sí? Entonces, esos aerogeneradores no es que cuando haya huracanes giren a unas altísimas velocidades, porque si giraran a altísimas velocidades eso sería peligrosísimo. ¿Por qué sería peligrosísimo? Porque si se impulsan esas altas velocidades, podrían salir disparados de allí y pues esos, imagínense una aspa de esas, que eso es gigantesco, ¿sí? Pues comparado con lo que nosotros
vemos normalmente, esas aspas son muy grandes y una cosa de esas volando por ahí, pues peligroso. Entonces eso se activan unos frenos, cuando ya la velocidad es muy alta, se activan unos frenos para que la velocidad no siga aumentando. Entonces también tienen unos sistemas de seguridad. Entonces ahí tenemos eso. Entonces esa energía que es impulsada, que es provocada por el impulso del aire, pues entonces genera energía cinética. Esa energía cinética hace lo mismo que aquí. Esos generadores tienen también unos embobinados y unos imanes y que generan energía. Y entonces ahí tenemos electricidad. ¿Sí? Hace algún tiempo yo recuerdo que el gobierno de Brasil le propuso al gobierno de entonces, a la alcaldía de nuestra queridísima ciudad, que ellos ponían los aerogeneradores sobre los farallones, sobre la montaña donde ustedes ven a Pance, a Cristo Rey, todo eso, ponían ellos los generadores y nosotros le vendíamos la energía. La ciudad dijo no, ¿sí? Yo en algún tiempo pensé, yo dije, listo, qué bobada, haber dicho que sí, nos ganamos un dinero y tal. Pero con el tiempo entendí que no, porque resulta que los farallones de Cali nosotros también es un sitio ambiental muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que hacia el otro lado de los farallones queda el mar y por allí pasan aves migratorias. Nuestra ciudad es un sitio obligado del paso de aves migratorias y con esos aerogeneradores pueda que se estrellaran y se murieran. ¿Sí? Es posible que pasara, ¿no? Y eso genera también, podría generar esos daños ambientales. Adicionalmente, chicos, aquí ustedes se imaginan lo que sería cuidar eso. Aquí no tenemos los ingenieros para cuidar eso, entonces tocaría que esperar a que llegaran de Brasil. Entonces se pararían, eso se oxidaría. Aquí no cuidan las cosas, entonces eso simplemente sería un daño ambiental a los farallones. Entonces, no. Eso con respecto a la energía eólica. Y pues la energía nuclear, ustedes ya saben, plantas nucleares hay por todo el mundo produciendo energía de distintas maneras. Y dentro de las energías alternativas, ¿sí? Existen los famosísimos paneles solares. ¿Sí? Esos paneles solares pues aprovechan, son como pequeñas hojas. Las hojas de las plantas, ¿qué hacen, chicos? ¿Qué hacen las plantas con las hojas? Las usan para recibir la energía del sol, ¿no? Correcto. Entonces resulta que las plantas son como como pequeños Gokus, ¿verdad? Al hacer la Genkidama. ¿Se acuerda cuando Goku estaba haciendo la Genkidama? Sí, que levantaba Goku los levantaba brazos. sus manos. Exacto. Así mismo hacen las plantas. Miren, las plantas ¿hacia dónde van a crecer? Hacia la luz del sol. ¿Sí? Usted haga un experimento, coja una caja y póngale obstáculos a eso y déjele una pequeña entrada de luz y ponga debajo una planta y verás que la planta va a intentar buscar la luz, ¿sí? Independientemente del recorrido que usted le imponga. Ella va a intentar buscar la luz. Entonces, eso mismo hacen ellas, hacen lo de Goku. Lo Goku levanta las manos, pide la energía del universo y demás, pero entonces estas ya no tienen que pedir la energía del universo, sino que el universo les provee energía y con sus hojitas hacen el proceso de fotosíntesis. Pues es un proceso pues, bien complicado y demás que hacen ellas. Pero nosotros utilizamos esa energía radiante del sol, ¿sí? Llega a estos paneles y a través también de reacciones químicas, ¿sí? Se va a producir la energía eléctrica. Entonces, vamos a tener unas cargas bastante importantes y podemos autoabastecernos durante mucho tiempo. Si eso fuera bueno, eso es posible ahora y gracias a que nosotros podemos comprar paneles solares y ponerlos en los techos de nuestras casas y abastecernos de energía. Ustedes se imaginan donde todos hiciéramos eso, el desastre para empresas públicas y demás, eso sería complicado para ellos. Tal vez por eso es que no, todo aquello que sea una alternativa no es bien visto. Sí, es por eso que los autos eléctricos, los autos híbridos no son bien vistos por las petroleras. ¿Sí? Si usted carga su auto simplemente con tenerlo en el parqueadero,
¿eso a qué petrolera le va a causar risa? Si va usted, tiene su auto cargado y puede andar en la noche relajado, ¿sí? Bueno, ellos tienen una cierta autonomía también, ¿no? Pero entonces podría andar en la noche relajado sin la utilización del combustible fósil, sin la utilización de gasolina o CPR. Eso no creo que a las petroleras le cause mucha gracia, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces esta es la parte como de cháchara, de donde nosotros empezamos a hablar de energía y demás. Y recuerden pues que todo esto tiene sus ecuaciones. Entonces nosotros vamos a ver una serie de ecuaciones que están involucradas dentro de todo esto de la energía. Entonces, a ver, nosotros vamos a mirar primero el trabajo realizado por un cuerpo. Recuerden que ya les había dicho que había otra W, aquí entra el otra W. ¿Sí? Ojo, esta es mayúscula. El trabajo simplemente va a ser realizado por una fuerza sobre un objeto que lo va a desplazar una distancia. ¿Sí? Entonces, fuerza por distancia va a ser igual a trabajo. Entonces, usted tiene un objeto, una caja, un armario, un automóvil cuando se quedó, se descargó la batería. Entonces, usted lo va a empujar. Entonces usted al empujarlo, pues está imponiéndole a ese objeto con masa una fuerza, ¿cierto? Y ese objeto con masa, pues va a tender a desplazarse. Ojo, no todos. ¿Sí? Eso va a depender del objeto, va a depender de la fuerza impuesta y demás. Y entonces esta masa se ha desplazado de un lugar a otro. ¿Qué ocurre acá, chicos? Aquí hay bastantes factores involucrados. Por ejemplo, en este movimiento pueda que exista la fricción, o sea, va a haber un coeficiente de rozamiento, ya sea estático o cinético, generalmente cinético, entre el objeto y la superficie, ¿no? Si fuera una superficie sin fricción, pues sería muy fácil el movimiento. También va a depender de la masa, ¿sí? Recuerde que dependiendo de la masa, así mismo va a ser la fuerza que usted le deba aplicar a ese objeto. Por ejemplo, cuando se va a empujar un carro, ¿sí? Entonces usted lo primero que debe vencer es la inercia, ¿no? Recuerden que si este objeto es un automóvil que está allí sin batería y necesita usted empujarlo para provocar el funcionamiento del alternador y demás, entonces lo primero que usted tiene que vencer es el momento de inercia. ¿Alguien se acuerda qué es la inercia? Chicos, ¿alguno? ¿Se acuerda qué es inercia? Cuando un cuerpo está quieto, ¿no? Algo así. Correcto, es que cuando el cuerpo está quieto, está en movimiento. En este caso está quieto. Entonces, el cuerpo que está quieto permanecerá quieto si no hay un estímulo que lo obligue a lo contrario. Entonces, ese es el momento que usted debe vencer. Debe vencer la inercia. Es lo primero. Entonces, por eso empujar un automóvil en principio requiere de un impulso mayor. Ya una vez usted venza esa inercia, ya listo. El auto, entre más usted corre empujándolo, él se va a acelerar cada vez más. Si alguna vez usted ha empujado un auto así, con esa condición, se ha dado cuenta de que efectivamente lo primero que tiene que vencer es la inercia. Lo mismo ocurre cuando usted va a empezar a montar bicicleta.
Sí, usted se sube su bicicleta está quieta, lo primero que debe hacer es el momento de inercia y ya una vez vencido el momento de inercia, ya sencillo, seguir hacia adelante, seguir pedaleando para no caerse. Listo. Ya una vez vencido ese momento de inercia, pues ya el resto es sencillo. Por eso en esas competencias de el hombre más fuerte del mundo, cuando los ponen a jalar un tren o una tractomula o un barco o un avión, eso es lo más complicado de vencer, ¿sí? Ese momento. Si ustedes han visto, cuando ya logran que se mueva así sea unos pocos milímetros, ya el resto es sencillo, ¿sí? O sea, el principio ahí es que ese enorme aparato que ellos al que están atados se mueva. Ya después de que él se ha movido un poquito, ya solito va hacia el frente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Una fuerza que se multiplica por la distancia recorrida y eso nos va a generar un trabajo. Ojo, el trabajo se realiza sobre un sistema, ¿sí? Trabajo realizado sobre un sistema, que en este caso, pues es un objeto con masa. Bueno, siempre va a ser un objeto con masa porque siempre vamos a tener que mover algo, ya sea para empujarlo, arrastrarlo o levantarlo, ¿sí? Recordemos que esto puede ser en el eje X, si lo estamos arrastrando o empujándolo, o puede ser en el eje Y, si lo estamos levantando. Que eso es lo que hace el ascensor. Por eso usted siente que el primer impulso del ascensor es como cuando, bueno, sí va a ser la tensión del cable y eso va a generar el primer movimiento que es un poquito brusco en los ascensores, ¿sí? Y ellos simplemente vencen la inercia de que hay allí, porque recuerden que no solamente es el peso de las personas que está dentro, sino el peso de esa caja, y esa caja pesa bastante. La caja donde usted se mete en el ascensor, esa caja pesa muchísimo. Por eso, cuando ocurren desastres con ascensores, es bien difícil que alguien se salve, ¿sí? Es bien difícil que alguien se salve porque el golpe es bastante representativo allí. Usted va bajando y pues no solamente se está impulsando su cuerpo, sino que se impulsa también la caja, ¿sí? A ver, como anécdota, una vez me pasó. Pues no me caí de un ascensor, ¿no? Pues me pasó un susto, cacharro. Yo daba clase por ahí en el edificio, como de 17 pisos, y hubo una vez donde me subí en un ascensor y ese ascensor pues vibraba mucho. Imaginan lo que es subir 17 pisos en un ascensor que vibra mucho, fuera de eso tiene panorámica hacia la calle. No es muy agradable. Iba yo subiendo en ese ascensor y por allá como en el piso octavo se subió alguien de servicios generales. Es normal. La gente sube y baja de los ascensores en diferentes pisos. Y por allá como en el piso 13, iba hasta el último, hasta el 17. En el piso 13 esa persona se bajó y cuando se bajó el ascensor, cuando se cerró, en vez de empezar a subir, comenzó a bajar. Y yo dije, pero ¿qué comienza a bajar si solo estoy yo y los ascensores cuando van en una sola dirección, ¿no? Si va hacia arriba y si va hacia abajo. No tienden a estar saltando hacia arriba y hacia abajo. Qué susto, porque esa cosa se bajó desde el piso 13 como hasta el piso 10, sin son ni ton, y yo nada más pensaba, bueno, estoy en el piso 10, son más o menos ¿Pero 3 se metros. cayó? No, no se cayó. Él simplemente empezó a devolverse. Entonces, claro, usted empieza a hacer cálculos, ¿no? Entonces usted empieza, yo peso 110 kilos, el ascensor debe pesar unos 300 kilos, está bajando, son 10 pisos, son más o menos 3 metros por piso, entonces son 30 metros, la gravedad es más de 8. Usted dice, no, de aquí no me salvo ni por el verdad, eso quedó estallado allá abajo. El ascensor finalmente en el piso 10 se detuvo y empezó otra vez su ascenso, ¿sí? Cuando llegó al piso 17, yo creo que
se abrió una mínima opción de yo salir y me tiré. Yo salí disparado de ese ascensor como si estuviera empacado al vacío. No, qué susto. Pero no, si Muy raro que hiciera eso. Sí, por eso te digo, muy raro porque los ascensores no suben ni bajan, simplemente. Y más como le digo, este ascensor cada vez que yo subía, él subía como atacado de zambito, eso vibraba todo el tiempo. ¿Se imaginan lo que es subir? Vuelvo y les repito, es panorámico y se veía la calle afuera, subir 17 pisos con esa vaina vibrando. Eso es súper. Qué miedo. Oye, eso de caiga. Sí, es súper miedoso. De otra. Miedoso. No, pues, no, esa fue la única que me... Y pues iba varias veces, en ese entonces iba varias veces por semana a dar esa clase. Pero, uy, no. ¡Qué miedo! Listo. Seguimos. Bueno, entonces ya tenemos fuerza por distancia y recuerden, la distancia, esta distancia puede estar o en el eje X o en el eje Y, ¿no? Recuerden muy bien eso. En el eje Y es la fuerza que hace el ascensor, sí, todo el mecanismo, sí, la parte mecánica del ascensor para poder levantar la caja con las personas adentro. Y pues en el eje X pues va simplemente a ser el impulso que va a romper la inercia y demás. Recuerden que pues ahí también hay rozamientos involucrados, hay pues, una serie de cosas. Y también podemos tener el otro caso en esto también para generar tensiones, ¿no? Una cuerda y nosotros alando esa cuerda. Sí, nosotros jalando esa... generando fuerza en un sentido. Entonces vamos a tener esos diferentes momentos de fuerza allí. Estas unidades, las unidades de este trabajo, pues entonces están dadas por algo. A ver, chicos, ¿cuál es la unidad de fuerza? ¿En qué unidades nosotros dábamos la fuerza? Newton. En newtons, correcto. Siempre que escribo una N me va algo de más. Newtons. Y las distancias pues están dadas en metros, ¿sí? Cuando usted tiene newtons por metro, tiene julios, ¿sí? Que va a ser una J mayúscula. Julio o joules, ¿sí? Esa es la unidad de energía. Esta es una unidad de energía que va a ser también la unidad de trabajo para nosotros. Si nosotros hablamos de la energía, pues la energía recuerde que va a depender y se va a transformar una en otra. Por eso yo les dije que había una energía cinética y una energía potencial, que son las que más vamos a trabajar, y estas dos se van a transformar. ¿Sí? Va a ocurrir una transformación muy particular entre ellas. Cuando aparece la una, la otra tiende a desaparecer. Entonces, a ver, yo les hago una pregunta, chicos. Esto va a ser energía en julios. Esto va a ser el tiempo en segundos. El cuadro que está colgado cerca de donde está usted en este momento, ese cuadro tiene energía. No. No. No, ¿por qué no tiene energía? Que está ahí quieto. Está quieto. Okay. Resulta que existe la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial tiene esta ecuación. Masa, gravedad y altura. ¿Su cuadro tiene masa? Chicos, ¿su cuadro tiene masa? Sí. Sí. No. ¿No tiene Sí. masa? ¿Cómo que no tiene masa?
Sí, claro, el cuadro Sí. pesa. Claro. Claro, todo objeto en el universo tiene masa, hasta el aire. Pero la masa, Ah, ya, un cuadro. ¿la masa es Claro. igual a peso o cómo es? No. Recuerde que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la fuerza gracias a la acción de la gravedad. ¿Sí? M por G. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El peso es una fuerza y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Son dos cosas diferentes. La masa no va a cambiar en el universo, por ejemplo. Lo que cambia es el peso. ¿Por qué? Porque la gravedad en el universo va a variar, va a depender del cuerpo celeste en el que estemos. Si nosotros estamos aquí en el planeta Tierra, pues somos afectados por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente, ¿no? Eso va a depender también de qué tan lejos estemos del centro del planeta. Va a variar muy poco, pero va a variar. Si nos fuéramos para la Luna, la Luna es 1.16. Si nos fuéramos para Marte, es como 8.63. O sea que nosotros en Marte seríamos más ligeros. Nuestros saltos en Marte serían mucho más altos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Marte es más pequeño. ¿Sí? Pero si nos fuéramos al gigante Júpiter, en Júpiter las cosas serían también diferentes, porque Júpiter es un enorme planeta y entonces una persona como yo en Júpiter pues sería como una naranjita dando vueltas por ahí en el suelo. Sí, estaría totalmente aplastado porque la enorme gravedad de él pues generaría eso. Esa podría ser, ¿no? Si no comparado con la gravedad nuestra. La otra sería es que yo, si fuera normal, una persona como la que ustedes ven en este planeta, pues entonces sería una persona muy fuerte, ¿sí? Para poder vencer esa enorme gravedad de ese planeta. Entonces tiene masa, su cuadro, está siendo víctima de la gravedad y está a una altura relativa desde el suelo, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí. O sea que tiene masa, gravedad y altura. Si tiene masa, gravedad y altura, pues tiene energía. Ay, miren, tienen energía que se llama energía potencial. Recuerden lo que nos dijeron por ahí. La energía potencial va a depender de la posición relativa. Ojo, posición relativa. Entonces, ya empezó a darle esto. Esa posición relativa, pues, va a depender de lo que nosotros llamemos cero, ¿sí? Si el cero va a ser el clavo en el que está colgado el cuadro, pues obviamente no tiene energía con respecto al cuadro porque, pues, a ver, están en la misma posición del clavo. Pero si lo miramos con respecto del suelo, ¿sí? Con respecto del suelo si tiene energía. Y entonces esa energía se va a manifestar, por ejemplo, si el clavo llegara a colapsar, no sé, un clavo de mala calidad o usted lo clavó mal y él simplemente por acción de la gravedad, dado el peso de su cuadro, pues entonces simplemente inició su descenso y chao, se cayó. Eso es lo que se puede generar allí. Por eso es que cuando se daña o de donde está colgado, ya sea esas cosas que les pegan o la cuerda, en algunos casos que puede ser metálica o de otro material, dichos cuadros inician un descenso y pues caen fuerte, ¿no? Entonces esa energía potencial, en este caso del cuadro, va a ser una energía potencial máxima. ¿Sí? Energía potencial máxima. Y ustedes lo están diciendo, como está quieto, ¿sí? Tiene una energía cinética mínima. Y estos dos van a ser los límites entre los cuales se va a mover la energía. ¿Sí? En el caso de que ese cuadro inicie un movimiento, estos van a ser los límites. No va a sobrepasar la energía potencial máxima porque la energía potencial máxima es la máxima energía que él va a poder gastar, ¿sí?
Y la energía cinética, pues es esa energía mínima, de a partir más abajo de ahí no va a poder estar. ¿Sí? Más abajo de esta energía potencial mínima. Entonces vamos a ver cómo se empieza a cambiar una energía por otra. Entonces el cambio de esa energía una por otra, pues va a ser muy simple. Vamos a tener nosotros lo siguiente, vamos a hacerlo con otro color. Entonces, cuando, digamos, falló la puntilla, falló de donde esté colgado, él empieza a moverse. Entonces, como él empieza a moverse, empieza a adquirir unas velocidades, ¿cierto? Pero resulta que no se va a acelerar indefinidamente, ¿sí? Entonces va a llegar a un punto en donde va a quedar así, esa energía cinética. Entonces, aquí, en este caso, la energía cinética pasa a ser energía cinética máxima. Y la energía cinética que está gastando, ¿de dónde la sacó? Pues la sacó de la energía potencial. Entonces, esa energía potencial empieza a descender, ¿sí? Entonces, convirtiéndose aquí en energía potencial mínima. Entonces, tenemos esas dos partes, energía cinética y energía potencial. Cuando está presente la una, desaparece la otra, ¿sí? O se empieza a gastar para que la otra empiece a aparecer. Eso es lo que ocurre allí con estas dos energías. Y la energía cinética, que está relacionada con el movimiento, pues va a tener una ecuación muy particular. Un medio de la masa por la velocidad a la que se esté moviendo elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver las unidades de estas dos ecuaciones. La energía potencial. Chicos, pregunta. ¿La masa en qué unidades la medimos? Kilogramos. En kilogramos, correcto. Multiplicado por la gravedad. ¿La gravedad en qué unidades nos la dan? Metro sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y la distancia o la altura? En metros. En metros. Listo, chicos. Miren esto aquí. Kilogramo metro segundo al cuadrado es newton, ¿verdad? Multiplicado por metro, nosotros hace rato dijimos que newton por metro, aquí, newton por metro es un julio. Correcto. O sea que otra forma de encontrarle el julio es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que sería la multiplicación de estas tres cantidades de aquí. ¿Correcto? Eso si analizamos la energía potencial. Si nosotros analizamos la energía cinética, aquí tenemos un medio. Ese medio no tiene unidades. Listo. La masa, ya dijimos que se nos da en kilogramos. ¿Cierto? La masa nos da en kilogramos. Y la velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? En metros sobre segundo. Pero esa velocidad está al cuadrado. Entonces sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, si ven lo que tenemos allí, tenemos las mismas unidades que estábamos trabajando, pero estas están ya dispuestas de esta manera. Y si están dispuestas de esa manera, pues igual van a ser julio. Entonces miren que el trabajo y la energía están dados bajo la misma unidad, van a ser los julios. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las unidades, ya tenemos las ecuaciones. Entonces, vamos a mirar situaciones que nos pueden presentar en un examen como por ejemplo el del viernes. Entonces, vamos a mirar qué ejercicios podemos encontrar. Bueno, a ver. Aquí dice, en un documento que tengo, el trabajo realizado por una fuerza constante produce un desplazamiento en una dirección
que va a formar un ángulo con la línea de acción. Entonces aquí también tenemos unas fuerzas angulares que después lo vamos a ver. Primero vamos a ver unas fuerzas que son perpendiculares y otras fuerzas y después las vemos angulares. Vamos a tener planos inclinados, vamos a ver resortes y demás. ¿Listo? Dice acá, el trabajo total realizado sobre un objeto para desplazarlo de la posición A otra posición B es igual al cambio en la energía cinética del objeto. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante. Entonces yo tengo, vuelvo y juega. Tengo el objeto con masa en la posición A y muevo el objeto con masa en la a la posición B. Se ha desplazado. Resulta que ese trabajo va a ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Sí? A ver, nos están diciendo que yo estoy moviendo un objeto desde la posición A a la posición B, chicos. Ya sabemos que aquí cuando llega a B va a tener una velocidad, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad en A? ¿Qué valor tiene la velocidad en A? 0, ¿no? 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está quieta. ¿Quién dijo? Ahí. No, nadie dijo eso. Chicos, cuidado que el problema no les ha dicho eso. El problema les dijo que usted ha desplazado un objeto desde la posición A a la posición B. Pero el objeto puede estar en movimiento. ¿Sí? El objeto podrá tener un movimiento relativo y usted simplemente lo que está haciendo es empujarlo para que su velocidad aumente. ¿Sí? Ahora, Bueno, sí. No es la posición inicial, entonces, ¿no? exacto, en la posición inicial, el objeto, nadie ha dicho que el objeto esté quieto, simplemente a usted le dijeron de la posición A a la posición B. Usted va en una calle sola, ¿sí? Y al final de esa calle hay un semáforo. Usted va manejando, no sé, su bicicleta, su moto, su automóvil, y usted nota que por más que acelere no va a llegar antes del semáforo en rojo. Entonces usted simplemente deja que su vehículo siga el movimiento. O sea, él ya lleva una fuerza impulsora, ¿cierto? Entonces, como lleva esa fuerza impulsora, ya tenemos la primera característica que nos lleva a realizar un trabajo. Ahora, usted deja que él se vaya libremente hasta el semáforo y se detenga. ¿Ese trabajo va a ser positivo o ese trabajo va a ser negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque se está deteniendo. Correcto. Entonces, el trabajo en este caso va a ser negativo porque la velocidad está disminuyendo. Va a disminuir hasta que se vuelve cero, ¿no? En este caso particular que yo le puse que usted es un buen ciudadano y no se pasa los semáforos en rojo, ¿no? Asumiendo eso. Claro, claro. Listo. Eso en ese caso. Listo. ¿Qué más vamos a tener aquí? Que estoy viendo un documento, viendo si hay que tener en consideración otras fuerzas y demás. No, hasta el momento no. Eso de la conservación de fuerza, eso lo vemos ahora. Por ahora me interesa son situaciones que nosotros podamos representar. Allí, por aquí hay una de... No. Bueno, entonces, vamos a hacer una serie de preguntitas acá.
Listo. Vamos a mirar aquí. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con situaciones donde no haya rozamiento. Entonces vamos a mover este mismo objeto. Bien. Entonces, para mover este mismo objeto, de masa 10 kilogramos, se le aplica para desplazarlo, no sé, tal vez 10. Listo, ya abrí la ventana. Listo. Entonces, una fuerza de 35 newtons y se va a desplazar a una distancia de 10 metros. Eso es lo que nos dicen a nosotros allí. Recuerden, aquí nosotros nadie nos ha dicho si el objeto se estaba moviendo o no en A. Lo que sí sabemos es que para llegar a B tuvo que haberse movido. Entonces, vamos a calcular el trabajo. El trabajo simplemente va a ser la multiplicación de la fuerza aplicada por este programa. Bueno, entonces, ¿me confirman? ¿Están viendo el tablero? Aún no. Chicos, ¿aún no? Listo, me confirman cuando lo vean. No, profe, no se ve. Ah, ya. ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí. Perfecto. Entonces, el trabajo va a ser fuerza por distancia, ¿no? Fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, el trabajo
Estoy diciendo aquí. Dentro de mi pana. Mira. No entiendo por qué este programa falla tanto. Justo cuando lo más lo necesitamos. Me confirman cuando vean el tablero. Ya se ve. Ya. Listo. Entonces volvemos a la ecuación. La ecuación es el trabajo es fuerza por distancia. Entonces ahí tenemos que la fuerza es 35 newtons que hemos aplicado para desplazarlo 10 metros. Simplemente multiplicamos esos dos valores, 35 por 10 nos da 50, y newton por metro ya habíamos establecido en la pizarra anterior, que es joule. Este sería un ejemplo sencillo, fácil de hacer y demás. Otro ejemplo que nosotros podríamos tener, ejemplos parecidos a los de la semana anterior. Entonces, la semana anterior había un edificio, ¿cierto? Y resulta que desde lo alto de ese edificio se cae un objeto. Independientemente del objeto, una materia, una pelota, una moneda, ¿sí? Se cae. Velocidad inicial, Ahí sí sería 0. correcto. En este caso sí es 0 porque se cayó. Entonces, recuerden que el problema ya nos va a decir cosas, nos empieza a dar datos. Lo que no sabemos es cuál es su velocidad final, ¿cierto? Pero eso no implica que nosotros no podamos calcularla, ¿cierto? Asumamos lo siguiente, que es un edificio de 30 metros de alto. ¿Sí? Y la masa que se cae no sé, puede ser una materia de 10 kilogramos. ¿Sí? Entonces, una materia de 10 kilogramos se cae de lo alto de un edificio de 30 metros. ¿Cuál es la energía al llegar al suelo? ¿Cuál es su energía al llegar al suelo? Listo. Entonces, chicos, pregunta. ¿Energía cinética o energía potencial? ¿Qué calculamos aquí? ¿Energía cinética o energía potencial? Jóvenes. Cinética, ¿Por qué? porque aumenta la velocidad. Es que no. Por- Porque está moviendo, sí. Básicamente eso. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar primero su energía potencial. A pesar de que vamos a calcular su energía cinética, vamos a mirar su energía potencial. ¿Por qué? Porque si el objeto estaba arriba, pues entonces tiene una masa que está bajo la acción de la gravedad y está a una determinada altura.
¿sí? Lo que nosotros vamos a comprobar es que efectivamente si toda la energía cinética fue transformada, digo, si toda la energía potencial fue transformada en energía cinética. Vamos a ver eso. Entonces, energía potencial va a ser igual a la masa, 10 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, nosotros trabajamos con 10. Sabemos que es 9,8, pero trabajamos con 10. Y el edificio mide 30 metros. Entonces, la energía potencial va a ser igual a 3000 julios. Listo. Entonces, esa es la energía acá arriba. Ya veremos cuál es la energía acá abajo. Entonces, resulta que tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pregunta, chicos, ¿tenemos la velocidad abajo? No. ¿Tenemos la velocidad con la que llega al suelo, chicos? No. ¿No? ¿Y cómo calculamos esa velocidad? ¿Cómo calculamos esa velocidad? Sí. Jóvenes, ¿cómo calculamos esa velocidad? Uy, no sé, profe. ¿Cómo que no sabemos? Mire, nos está dando la velocidad inicial, nos da la velocidad final, nos da la gravedad, nos da la altura, no nos dan el tiempo. Cuando no nos dan el tiempo, recuerden que la ecuación era única. Ah, se usan las mismas fórmulas. Velocidad final al cuadrado. Sí. Ah, Yo les dije, todo, aquí en esta parte de física, todo es acumulativo. Cuando ya empecemos a ver potencia, vemos otras cosas, entonces todo eso va a empezar a juntarse unas con otras. ya. Velocidad inicial al cuadrado, más o menos. Más. Menos. Más porque va hacia abajo. Ya. Recuerden que es más porque va hacia abajo. 2 veces gravedad por la altura. Velocidad inicial 0, adiós. Con este pedazo de aquí. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a 2GY. Pero yo no quiero hallar velocidad final al cuadrado, entonces lo que hago es obtener la raíz cuadrada. Porque se hace un lado, se hace al otro lado. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por G por Y. Y ya eso es lo que tengo. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que es 30 metros. Entonces, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Estaban donde Darío diciendo un muchacho que era. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 600? 24.49 calculé yo acá. Sí. Metros sobre segundo. Listo, ya tengo la velocidad al llegar al suelo. Vamos a calcular esa energía. Vamos a ver si efectivamente esa energía que nosotros calculamos se convierte toda en energía cinética. Entonces,
la energía cinética va a ser 1/2 de la masa, que son 10 kilogramos, por la velocidad, 24.49. 24.49 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces esto nos daría 24.49 elevado al cuadrado por 10 dividido 2. Recuerden que son medios como si dividiéramos por 2. Nos dio 2.998.8. 2.998.8 julios. ¿Por qué nos da un poquito diferente a 3.000, chicos? Esto es aproximadamente 3.000 por una razón. Recuerden que nosotros acá abajo, para tener este 24.49, nosotros aproximamos. Esas aproximaciones lo pueden llevar ustedes a eso. Entonces, con esto hemos comprobado, chicos, que efectivamente toda la energía potencial de este objeto se transformó en energía cinética. Dígame. Dime, no te escucho. Escucho muy lejos y entrecortado. Preguntas, chicos, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. Hablen ahora, callen para siempre. Profe, ¿y por qué dais Julio? ¿Por qué da Julios? Sí. Ah, listo. Ya te explico por qué da Julios. Los Julios provienen de lo siguiente. Son las unidades. Entonces, aquí tenemos kilogramos, ¿no es cierto? En esta parte tenemos kilogramos. Y aquí tenemos metros sobre segundo. Pero resulta que ese metro sobre segundo está elevado al cuadrado. Entonces, metros cuadrados y segundos al cuadrado. Recuerde que en la pizarra anterior dijimos que cuando usted encuentre kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, esta unidad se transforma simplemente en julios. Es lo mismo que tenemos acá con la energía potencial. La energía potencial es kilogramos, ¿cierto? Que es masa, por la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que estas unidades de aquí abajo se parecen a estas del cuadrito. Simplemente que multiplicamos metro por metro y nos da metro cuadrado, que es hacer julios. ¿Qué julios? Es unidad de n unidades, van a ser julios, ¿sí? Es como por segundo al cuadrado, así. Cada una de las... Recuerden, nosotros no trabajamos números. A usted le da 1000, pero 1000 ¿qué? ¿Sí? Un número por sí solo en la naturaleza no tiene sentido. En la naturaleza, los números van acompañados de unidades. 1 metro, 2 kilogramos, 1 tonelada, 3000 julios, ¿sí? Todos los números van acompañados de esas unidades. Chicos, ¿vamos claros hasta aquí? Vamos, pues, no espero que pues ya sean los superfísicos manejando esto, pero pues vamos viendo que no es tan complicado, pero sí vamos teniendo en cuenta todos los elementos que ya hemos trabajado. ¿Correcto? Sí, señor. Sí. Listo, chicos. Entonces, 9:30 de la mañana, voy a parar la grabación. Ya tomé la asistencia hasta ahora. Vamos a parar esta grabación aquí. Profe, ¿vamos a ver choques?
Sí, claro, vamos a ver la conservación de la energía, pero no hoy. Hoy nos vamos a enfocar más que todo es en hallar las energías que están involucradas en ciertos movimientos. Ah, Primero me interesa es eso, o sea, que ustedes entiendan